Pues tenemos que definir la característica, tenemos que ver que todos vayan a hacer todo lo que está acá. No existe ninguna característica acá que alguno no cumpla. Todos lo van a hacer. De repente, no toda su vida, pero sí gran parte de ella. Gran parte tienen que hacerlo porque todos van a tener que pasar. Partimos de protozoarios. Ahora, los organismos que son abióticos, tipo aquellos que tienen ese limbo que van a ser los virus, ¿no? Que no llegan a ser seres vivos, ellos particularmente no cumplen algunas características. Es por eso que no se les puede clasificar como seres vivos. No vamos a ver cuáles son aquellas que no cumple y pues los demás seres vivos sí las van a cumplir todas en general. Así que arrancamos la sesión del día de hoy. ¿Qué nos dice esto? La definición: un ser vivo es básicamente material físico químico con alto grado de complejidad. Listo. Entonces, ¿cuáles son sus características? Estas 8 que te aparecen acá. Estas 8 de acá. Ahí están. Coordinación, coordinación, metabolismo, homeostasis, reproducción, organización compleja, adaptación, crecimiento y movimiento. Veamos acá algunas características sobre la irritabilidad y coordinación. La primera, vamos a revisar esas 8 de forma ordenada. Veamos cuáles son la definición de irritabilidad. Es la capacidad de un organismo a responder ante un determinado estímulo. Cualquiera sea el estímulo, sea interno o sea externo. Ahora, debes entender algo, muchachos. Las características que vamos a tener nosotros, que vamos a revisar hoy día, están muy relacionadas entre ellas. Muy, muy relacionadas. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? El problema más que el hecho de ser conceptos, el problema va a estar en razonamiento verbal, en poder identificar en un texto la idea principal. Así que enfóquense bien cuál es la característica principal y luego practicar RB, pues RB un montón para encontrar la idea principal y con eso compararlo y ya tenemos. Así que nos enfocamos en eso, ya muchachos, nos enfocamos bastante en eso. La coordinación es la regulación interna frente a un estímulo determinado. Veamos a qué nos referimos. Por ejemplo, la tigmonastia. ¿A qué me refiero con la tigmonastia? Tú has visto esta planta que está acá, que obviamente no es tanto así, que no es tanto así como lo vemos en este GIF, pero como que cumple alguna de sus funciones, ¿no? O sea, hay un pequeño estímulo. ¿Quién sería el estímulo? ¿Sería la mosca o el tacto de la mosca? O sea, la mosca o el hecho de que la mosca esté tocando a la planta. ¿Cuál sería el estímulo? Pues creo que debes entender que va a ser el tacto, ¿no? O sea, no necesariamente la mosquita en sí, porque si fuera la mosquita, pues no atraparía a otro animal. No tiene un Pokédex ahí, parece, a ver, tú eres mosca, ya tú bien acá, pero está la especie, tienes edad, pasas. No, en realidad es el tacto, un poco de tacto. ¿Cómo ocurre esto? Para que entiendas la fisiología de esto, ¿cómo es que la planta se cierra? Cuando hay un estímulo, imagínatela, cuando hay un estímulo, la plantita tiene acá sus dos hojitas, ¿no? Sus dos hojitas. Y la plantita va a recibir el tacto de una mosquita. La mosquita va a tocar sus paredes celulares. Al recibir esas paredes celulares, ese tacto, ahí va a tener unas células sensibles, más sensibles de lo normal, esta plantita. Cuando va a recibir eso, esas celulitas van a empezar a liberar unas hormonas que van a llegar hasta la raíz. ¿Qué van a hacer en la raíz? Esa raíz va a empezar a utilizar energía de la propia planta para mandar agua hacia arriba. Van a mandar un montón de agua hacia arriba y las células que están arriba se van a llenar de agua. Cuando se vayan a llenar de agua, ellas mismas se van a cerrar. ¿No ves que más agua pues significa que estaban más... Cuando había menos agua, había más espacio entre ellas. Ahora que hay más agua, hay menos espacio y eso permite que se cierre. Es un mecanismo bastante interesante porque de por sí estas plantas tienen unas células que usualmente las plantas no tienen, que son unas células tactosensibles, la podemos llamar, que son aquellas que con un pequeño roce van a tener esa particularidad. Hay otra planta también que se le conoce como la resentida, no sé si te acordarás que la plantita resentida es una plantita que igual tú la tocas sus hojitas, varias hojitas en una ramita así, que es una hojita larguita, ¿no? O sea, su raquis es más o menos así, y tiene acá hojita, 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 así, sí, así, y acá tiene acá también así, así. Y tú la tocas por acá y se cierra bien bonito. Tiene en menor forma, tiene en menor forma de su misma capacidad, pero al fin y al cabo el mecanismo es el mismo. Básicamente esto lo hacen no porque tengan músculos, sino lo hacen porque tienen una capacidad grande de manejar el agua interna que tienen. Ellos tienen una cantidad de agua y dependiendo a dónde lo manden esa agua, pues va a irse a un lugar determinado.
algunos, bueno, no, estoy de repente pecando de responsable al decirle, al comentarles un estudio que todavía no tiene aval, pero te lo comento de todos modos, por si acaso. No está avalado todavía por la ciencia, por más experimentos que falta hacer réplicas, pero algunos consideran que es uno de los órganos que vendría a representar una analogía con la erección. Algo por ahí. Y es una erección que podemos tener hombres y mujeres, no te olvides. Ya está. Entonces, ahí tenemos, en este caso obviamente porque ellas lo hacen con agua y nosotros lo hacemos con sangre, ¿no? Más o menos por ahí. El mecanismo es bastante similar. El mecanismo es la liberación de hormonas. Las hormonas van a un estímulo determinado, modifican la concentración de presión acuosa y se genera un movimiento. Va por ahí. Bueno, te lo dejo por ahí. Entonces, es un estímulo y una respuesta. Entonces, eso es lo que me importa acá. En irritabilidad tengo que determinar un estímulo y una respuesta. ¿Quedó claro, más o menos? ¿O les queda dudas por ahí? No sé, por ahí creo que hay dudas. ¿Hay dudas todavía por ahí? Creo que hay duditas por ahí. Si tienen dudas, háganlas. La ataxia también es otro ejemplo, claro que sí. La ataxia también es un ejemplo de irritabilidad, ¿no? Es igualito, solamente que la ataxia viene en caso de animales. Te he puesto la nastia, que viene a ser en el caso de plantas, ¿no? Y la ataxia en el caso de animales porque implica desplazamiento. Exacto, ¿por qué tiene que ir de la mano coordinación e irritabilidad? Porque irritabilidad significa la capacidad de percibir estímulos. O sea, pasa de que las plantas sienten, sí van a sentir y siempre van a responder ante los estímulos. Y todos los seres vivos somos así. Pero la respuesta es la coordinación. ¿Por qué digo que por qué no le pongo solamente respuesta y no le pongo coordinación? Porque la respuesta tiene que ser coordinada. ¿A qué me refiero con coordinada? Lo mejor posible para ese estímulo. Por ejemplo, ¿no? Si a ti te agarran una agujita, estás ahí. Entonces, yo vengo así con tu manito ahí puesta, estás ahí en clase, estás medio dormido, yo con una aguja y ¡clac! Te la clavo. Y luego lo saco. No pasó nada y me voy así. Entonces, si tú te ríes, es probable que yo lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Porque tu respuesta no ha sido la mejor frente a ese medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu respuesta tiene que ser gritar, sangrar, golpearme, lo que sea, porque esa respuesta va a determinar de que te adaptes bien a ese estímulo, en este estímulo que en ese caso fue perjudicial. Si tú tienes calor, no vas a empezar a tomar agua caliente. Bueno, sí, tiene lógica, pero ya, si tienes calor, no vas a empezar, pues, por ejemplo, a hacerte cosquillas. No tiene sentido ese estímulo. Tú vas a empezar a sudar, ¿no? Tú vas a empezar a sudar porque esa es una respuesta que mejore las condiciones. A eso me refiero con una respuesta coordinada, que la respuesta tiene que mejorar tu condición frente al ambiente. ¿Y por qué siempre es la irritabilidad? Porque el ambiente siempre cambia. Yo estoy acá, por ejemplo, ahorita metido en un cuarto que hace una cantidad de calor determinada. Cuando termine la clase me voy a ir al baño y en el baño hace más frío, porque las paredes son mucho más frías, ahí de repente ahí corre mejor el aire, lo que sea. Pero entonces hay un cambio y mi cuerpo tiene que responder ante ese cambio. De repente yo no lo noto, pero tiene que haber un cambio bastante notorio frente a un tipo de estímulo, frente a la respuesta, ¿no? Porque de nada sirve tener una respuesta que no tenga sentido. La idea es que sea una respuesta lo mejor coordinada posible. Ya está. No hay planta carnívora más que todo atrapan hormigas. Cualquier insecto, en realidad, cualquier insecto, ¿no? O sea, es que las hormigas son las que más andan por ahí, ¿no? Y además las moscas tienen un sentido más rápido de huir. Entonces, en el caso de las moscas es más rápido huir, pero en realidad con cualquiera responde igual. Solamente que es capacidad de respuesta de la mosca. La mosca responde más rápido. Así que ambos son, ¿ya? Olor, color, quimioreceptores, moléculas pequeñas liberadas. Todo en realidad. Todo lo atrae. Todo lo atrae. Ahí está. Jóvenes, y una pregunta, por ese caso de datito. ¿Las plantas carnívoras hacen fotosíntesis o no? Claro, pues planta. Si es planta, lo hace. Entonces, ¿por qué come la mosca? Si es planta, pues sí hace fotosíntesis, ¿no? No sería planta, entonces sería un animal.
Porque, es que estas plantitas, mira, te comento, usualmente eh, las plantitas que hay en un lugar determinado, ellas se caracterizan porque ellas siempre generan un tipo de asociación con unos hongos o bacterias que puedan vivir en el suelo. Entonces, ellas de ahí se meten a sus raíces y son capaces de captar nitrógeno, y el nitrógeno se los dan. Usualmente estas plantas carnívoras habitan en lugares donde el nitrógeno es escaso, donde no hay esas bacterias. Una bacteria en un lugar de repente un poquito con las condiciones más alcalinas que no les permite a las bacterias vivir en ese suelo. Entonces, ellas le falta nitrógeno. Ya pues le sacan nitrógeno al insecto. Por ahí es una razón evolutiva de por qué hay en un lugar, por qué no hay en otro, ¿no? Entonces, eso sirve un montón para las plantitas. Muy bien. Claro, todo es netamente adaptación, todo es netamente evolución, todo tiene un porqué, todo tiene su porqué. Listo. Avanzamos entonces con la siguiente, a ver, ¿qué más hay por acá? A ver. Hablamos del movimiento, y el movimiento también es una característica típica que todos lo van a cumplir, ¿eh? Ojo, que entiendas el movimiento y no lo confundas con desplazamiento. ¿Cuál es la diferencia entre movimiento y desplazamiento? Te leo. Diferencia entre movimiento y desplazamiento. Diferencia entre movimiento y desplazamiento. ¿Cuál sería la diferencia? Eso te lo han enseñado en física. ¿Quién te enseña física? ¿Jiménez? Te voy a decir a Jiménez, no sé, te agarra a golpes. Perfecto, muy bien. Cambio de punto de referencia, cambio de punto de posición. Perfecto, muy bien. Cambio de lugar de espacio. Perfecto, cambio de sitio. Muy bien, jóvenes. Eso viene a ser el desplazamiento. Ahora, no todos se van a desplazar, ¿no? El desplazamiento sí no es para todos, pero el movimiento sí. Y entiendes el movimiento como a un cambio de moléculas en un sitio determinado que pueden terminar en el mismo punto, ¿no? O sea, algo de repente más cíclico, tipo, yo tengo una célula, una celulita acá, una celulita por acá, ¿no? Y tengo acá una organela y la organela hace esto, tac, 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 y hace esto por acá, hace así, y vuelve acá. Pues esto viene a ser movimiento, ¿sí o no? Movimiento dentro de una célula que no logro revisar a detalle. Entonces, ¿este movimiento ocurre dentro de todos los seres vivos? Sí. Ahora, usualmente, en el caso de las células animales, tenemos una célula, que sea así, una celulita, y la celulita va a tener distintas partes. ¿Cuáles van a ser las partes que tiene la célula? Mira, acá tiene un núcleo, acá tiene un núcleo, y la célula va a tener un esqueleto, un citoesqueleto que va a estar acá, y de acá se va a empezar a propagar así, por acá, así como si fuera una araña, mira, así sale el citoesqueleto así. Un citoesqueleto. Usualmente esto no se ve en las maquetas, ¿no? Pero sí tienen un citoesqueleto así bien marcadito. Ahora, ese citoesqueleto no solamente le sirve para sostener a la planta, pues, para sostener a la célula, perdón, sino va a servir para comunicación tipo, ¿no? O sea, yo formo algo acá, por ejemplo, formo algo acá, con otro color, con color negrito, este acá. Yo formo algo acá, en este puntito de acá. Y yo quiero que ese puntito de ahí salga por acá. Ah, ya. Dejamos este puntito acá, lo pasamos acá, y luego viene por acá y empieza a hacer esto por acá. Y empieza a hacer esto por acá. Y esto de acá termina en este punto de acá, pues acá, en este punto de ahí. Entonces ahí hay un movimiento. Ahora, por ejemplo, también cuando has visto mitosis, mitosis el tema, estoy seguro que lo has tenido que ver. Mitosis. ¿Alguna vez en tu vida has tenido que ver mitosis en el colegio, donde sea? En la mitosis hay una etapa que se le conoce como la anafase. ¿Qué pasa con la anafase? ¿Alguien se acuerda, así a grosso modo, qué pasaba en la anafase? Los cromosomas, en este caso, se iban a la mitad para allá y la mitad para el otro lado. ¿Te acuerdas que se iban dividiendo? Claro, se iban separando, ¿no? Esa es la anafase. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Ahí es que acá, en este ladito de acá, hay alguien que lo agarra a este pata y se lo lleva por este lado. O sea, el uso acromático sigue siendo hasta acá, pero acá estaba el cromosoma. Alguien lo agarra al cromosoma y se lo va llevando para allá. Vamos para allá. Usualmente nunca le dan protagonismo a ese, pero es bien interesante cómo ocurre ese proceso de traslado de información genética, porque tiene que ser un traslado bien cuidado. No tiene que ser agarrado y jálalo por este lado, no. No, que es bien cuidadito. ¿Y quiénes son
esas moléculas tan importantes que se encargan de un movimiento interno que regulan un correcto funcionamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, imagínate que tienes una célula epitelial acá, una célula de tu estomaguito, que sea así. Ahí está, con tus vellosidades. Acá tienes el núcleo, ¿ya? Jóvenes, una pregunta. Y acá tienes acá el tejido conectivo. Acá tienes el tejido conectivo, acá tienes el vaso sanguíneo, ¿ya? Y por acá por acá va a pasar tu alimento. Por acá va a pasar tu alimento, acá, en morado. ¿Ya? Pues el alimento entra por acá, en moradito. Entra por acá, mira, va a entrar por acá, obligatoriamente va a llegar por acá, va a pasar por acá y luego va a salir por acá, hasta acá. Y luego se detiene acá en el vaso. La célula es capaz de hacer eso. Pero ¿qué pasa? Imagínate que no pasara eso. Imagínate que el alimento se metiera por acá y la célula lo mete por acá. Imagínate que el alimento entra por acá y la célula saca por acá. Por acá. Entonces, no, yo necesito que la coordinación del movimiento sea lo suficientemente buena como para que vaya a un punto determinado desde un punto determinado. Bien, bien exactito, bien parametrado. Y para eso tenemos unas proteínas importantísimas dentro de nuestras células que se van a llamar las quinesinas y dineínas. Quinesinas y dineínas. ¿Qué es eso de las quinesinas y las dineínas? Van a ser justamente las proteínas que van a agarrar esta bolita negrita, azulita, y la van a llevar de acá hasta acá y de acá hasta acá. Que van a agarrar el alimento morado, lo va a llevar de acá hasta acá y lo va a llevar de acá hasta acá. Que va a llevar el cromosoma, que lo va a llevar de acá y lo va a llevar hasta acá. Vemos una gran cantidad de movimiento dentro de las células. Te presento por acá a nuestra amiga, la quinesina. Está anclada usualmente al citoesqueleto y ahí empieza a llevar cosas de un lugar a otro. Chambea, va caminando, siempre sin descanso, haciendo que nuestras células funcionen de una manera increíble. ¿Qué tal acoplamiento que hay? Tenemos carretilleros, señores, dentro de nuestras células, que sin ellos nada sería posible. Muy, muy importante lo sofisticado que puedes llegar a ser una célula. ¿Ya? Listo. Entonces acá tenemos un movimiento dentro de la célula. Ahora, ¿todos los seres vivos tienen células? Sí. ¿Todos los seres vivos van a tener movimiento en las células? Sí. Claro que sí. Si te pongo una bacteria, la bacteria también tiene, bueno, la bacteria no la tiene a él, pero la bacteria va a tener otras proteínas que van a empezar a llevar sus cositas de un lugar a otro. Tiene otro nombre en las bacterias. ¿Ya? Claro, o sea, literalmente sí, es un esquema, no es un esquema, no es que sea una unidad, porque acá vemos bastantes moléculas, pero cada bolita que ves acá recuerda que es una molécula, ¿no? Pero sí, más o menos así va, o sea, imagínate la fórmula química así caminando como él, pero una fórmula química. ¿Ya? Vuelve al mismo punto, Rafael, como está dando vueltas en el mismo lado, o sea, en el mismo lado viene de acá a acá, y yo tomo como unidad a la célula. Esto de acá hablamos de que es un movimiento dentro de la célula. Si quieres puedes llamarlo desplazamiento, pero lo que sí necesito que acá lo llames como movimiento. Desplazamiento lo separamos ya cuando sea un punto del organismo total. ¿Ya? O sea, acá se está moviendo quién, la proteína, sí, pero la proteína no está viva. Yo me estoy refiriendo a la célula. A la célula tiene adentro movimiento. No sé si me estoy dejando entender. Yo estoy hablando de unidad de la célula. La proteína se desplaza, sí, pues, pero la proteína no es la que está viva, la célula es la viva. Entonces yo digo que como la proteína dentro se desplaza, genera que dentro de la célula haya movimiento. Pero la célula se queda en su sitio, pero hay movimiento. ¿Ya? Vemos las unidades. No se pierdan el enfoque. ¿Ya? Ya está, muy bien. Solo hay desplazamiento en todos los seres vivos, todos los seres vivos. Bueno, claro, el desplazamiento hay solamente en individuos que puedan, pues no todos, pero sí la gran mayoría puede, ¿no? Bien, jóvenes, una pregunta. Desplazarse. ¿Cuál sería lo bueno de desplazarse? A ver, dime, ¿cuál sería lo bueno del desplazamiento? Lo beneficioso. Vamos, dale. Sin miedo, lo que estás pensando en tu cabeza, eso es. Cambio de posición respecto a un tipo de referencia. ¿Se puede adaptar a los cambios? Claro que sí, perfecto. Voy a ir a varios lugares, perfecto. Dale, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, la contraparte, ¿qué sería lo malo de tener desplazamiento?
Bien, Manuel, bien, Katia. Un gasto de energía enorme. ¿Y eso qué nos hace? Dependientes del alimento. O sea que al fin, el gato, ¿qué gato? Al fin y al cabo, nos vamos a ir de un lugar a otro, al fin y al cabo a buscar comida, pues. Porque necesitamos más comida. Así que al fin y al cabo, piensa, cuál va mejor con cuál? Entonces, así que vamos por ese lado, ¿no? O sea, nos quitamos la idea de que el desplazar es lo mejor. ¿Por qué? Porque la planta ha tenido, a ver, jóvenes, la planta no se desplaza, correcto, no se desplaza, pero ella tiene formas de adaptarse al medio, claro que sí, pues porque si tú estás, por ejemplo, ahora, bueno, ya felizmente ya no, bueno, yo no, al menos yo no salgo, no sé cómo serás tú, de repente tienes que salir, no sé. Y cuando sales, o tus padres salen, lo que sea, están en el paradero, hace un calor de la patada ahora, 12 del día, 12 del mediodía, calorzazo, la villa ya está quemando ya. 12 de la mañana del día, ahí en el paradero, esperando ahí, encima con su protector facial y con su mascarilla. Y pasó el carro y justo ve que pasa el carro que demora como 15 minutos en volver a pasar. Tus padres o tú van a ser lo suficientemente sanos, por no decir otra cosa, de quedarse parados ahí esperando que vuelva el mismo carro o van a irse a otro lado. Pues se van a ir a otro lado porque pueden hacer eso. ¿Las plantas pueden hacer eso? No. La planta no puede irse de un lugar a otro. Entonces, ¿la planta es Monse? No, pues si la planta sí se adapta al calor. Ahora, ¿quién está mejor adaptado? ¿Las plantas o los animales? Las plantas tienen forma de cómo regular su temperatura y cómo ese calor no afectarle a través de unos genes en su sistema. Así que, pensándolo bien un poquito, nos quitamos el pensamiento antropocéntrico, ¿no? Claro, te das cuenta que la planta no hace eso, entonces ella debe tener más genes para poder adaptarse a ese calor y que no le fastidie, ¿no? Muy bien. Claro, y claro, en ese caso no solamente sería para plantas, para todos, ¿no? Hay tipos de todos, tipo de todos. Y eso se muestra pues en la evolución, por ejemplo, el hecho de que las personas que vivamos en el Ecuador seamos más oscuritas en promedio obviamente, que las personas que viven en Rusia o que viven, no sé, Canadá, ¿no? Por lo general, por ahí va. Ahora hay flujo genético, pero eso es otro tema aparte. Ya está, listo. Entonces, ahora sí, hablamos del movimiento dentro de un organismo. Dentro de un organismo van a ocurrir distintos procesos que van a permitir el cambio de posición de células. O sea, si yo era por acá un organismo, que en este caso una personita que está así. Ahí está. Esta personita que está acá va a tener una célula, pues ponte que sea por acá en la axilita. Y esta célula va a ir por acá y va a llegar hasta acá. Va a tener una célula que se formó en la sangre, en la metáfisis. Por acá, se va a ir hasta acá. Acá en la médula, se va a ir hasta acá. Entonces tenemos células que se van de un lugar a otro. Ojo, no las confundas con los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos no es que ellos lo hagan, sino que son empujados por la presión del corazón, ¿no? El corazón es el que lo hace avanzar al glóbulo rojo. Pero sí los glóbulos blancos sí hacen eso. Los glóbulos blancos, no sé si habrás visto Cell at Work, sí, ¿no? Hataraku no Saibo. Bueno, cuando hay un tejido, por ejemplo, acá, este es el vaso sanguíneo, ¿ya? Este es el tejido de células, este es el tejido. Acá está. Este es el tejido de células. Entonces, por acá va a venir el glóbulo blanco. Entonces, el glóbulo blanco viene por acá, y acá hay una infección. Entonces, el glóbulo blanco viene por acá y y abre un espacio acá entre los vasos sanguíneos y se mete por acá. Y acá se arrastra, así como la chica del aro, así, ¡guau! Ven para acá, ¡guau! Haciendo esto, y llega al fin y al cabo y ataca a la infección, va a ayudar, ¿no? Así que los glóbulos blancos sí generan un movimiento, pero en este caso dentro de un organismo, toda la célula moviéndose. ¿Has visto, te acuerdas, esa bacteria, ese glóbulo blanco que corretea a una bacteria? Mira, ahí está, mira. El glóbulo blanco está correteando esa bacteria, no sé si la lograrás ver. Ahí, mira, ¿ves esos dos puntitos chiquititos? Esos dos puntitos que están ahí. Esos dos puntitos son la bacteria, un diplococo.
¿ya? Entonces, esa bacteria está siendo correteada por este grandazo que está que lo sigue ahí atrás. Entonces ahí está, mira. Chápalo, 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 es choro, chápalo, agárralo. Y ahí lo va correteando. Entonces, hay un movimiento, pues recontra movimiento, ¿no? Bastante movimiento, pero ahora es de una célula dentro del organismo. O sea, adentro de ella se mueven cosas, sí, pero ella en sí, ahora sí toda también se mueve. No todos lo hacen, pero genera un movimiento interesante. Y cuando hablamos de movimiento que genere desplazamiento, ese ya es el típico donde hay una contracción muscular que lo tienen solamente los animales y las bacterias por el flagelo. Al fin y al cabo, el movimiento se le llama diapedesis y el acto es para lograr la fagocitosis. Muy bien, ahí está. Y el movimiento que genera desplazamiento, pues ese ya donde hay contracción muscular, ¿no? Y sales ahí tú corriendito y estás, mira, saliendo ahí, a ponerte la vacuna después de un año encerrado en la cocina. Claro, en este caso hay movimiento, claro, célula desplaza sí, pero pasa que ese glóbulo blanco es, no es autosuficiente. O sea, no lo podemos llamar un ser vivo el glóbulo blanco. Por eso lo llamo movimiento dentro de un organismo. Si, no si fuera solo, lo llamaría desplazamiento, ¿no? Pero ahora, ¿quién está haciendo así desplazamiento? La bacteria, pues, la bacteria sí. Porque ella ya está dentro de un organismo que no es ella, no es de ella. Entonces, ella sí, a ti te agarra así como carretera. Y la policía hasta que lo busca. Pues. Claro que sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, solo los seres vivos. Ahora, hay fuerzas mecánicas que pueden hacer que cosas pasen de un lugar a otro. Pero sí, básicamente un ser vivo es capaz de obtener energía. Así que sí, a voluntad, sí, el ser vivo por un tipo de proceso evolutivo. Así que vamos. Acá hablamos del crecimiento. Y el crecimiento va a ser, pues tenemos de dos tipos. Mira, hipertrofia e hiperplasia. Acá creo que lo puedes identificar al toque. Jóvenes, ¿cuál es la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia? Ahí lo puedes ver al toque. Vamos, dime, dime. Claro, Rafael, entonces tú debes considerar a un ser vivo para hablar de movimiento. Entonces, si tú hablas de una célula del ser vivo, no viene a ser, puede ser movimiento de una célula dentro del organismo, pero no es movimiento del individuo. Pues así lo buscas, ¿ya? Buscas al ser vivo y con eso ya te hace la referencia. Claro, en el caso de hipertrofia hay una célula grande y en el caso de la hiperplasia es varias células que no han crecido en tamaño. Todos esos de ahí sirven para crecer. ¿Por qué? Porque de repente, este es un individuo chiquito, 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 y este de acá es un individuo grandazo, ¿sí o no? Y de repente este también es un individuo grandazo, pues son dos individuos que prácticamente tienen el mismo tamaño, pero que han crecido de maneras distintas. Ahora, jóvenes, yo les pregunto, ¿cómo crecen las bacterias? ¿Por hipertrofia o por hiperplasia? ¿Cómo crecen las bacterias? ¿Por hipertrofia o por hiperplasia? ¿Cómo crecen las bacterias? O sea, una bacteria que siga siendo una bacteria. ¿Así crecen las bacterias? No, muchachos, así no crecen. Así se reproducen. Esto no es crecer. Acá, mira, yo veo que la bacteria, y ahora veo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho bacterias. Pero todas son del mismo tamaño, no ha crecido. Pues esto no es de las bacterias. Entonces, la bacteria crece así, así. Ya después ella hace esto, pero esto viene a ser reproducción, pues. ¿Sí? ¿La sacas? ¿Por qué? Porque acá esto es reproducción porque veo acá muchas bacterias. Yo no te he dicho cómo se reproduce, yo te he dicho cómo crece. Entonces, viene a ser por hipertrofia. Muy bien, las bacterias crecen en tamaño o en número. Entonces, si hablamos del crecimiento de las bacterias crecen en tamaño o en número. Porfa, en vez de ponerme signo de interrogación nomás, hágame la pregunta. No entiendo, o sea, no puedo deducir tu pregunta si solamente me pones interrogación. Ya son varias veces que me están pasando por ahí. Interrogación, interrogación, interrogación. ¿Qué? ¿Cuál es tu pregunta, hijo? Dila sin miedo. Ya está.
Listo. Entonces ahí tenemos a las bacterias creciendo en tamaño. Oye, ¿y nosotros, como individuos pluricelulares, cómo crecemos? ¿Por hipertrofia, por hiperplasia o ambos? Nosotros como individuos pluricelulares, ¿por hipertrofia, por hiperplasia o ambos? Ambos, pues, porque acuérdate que nosotros tenemos células muy largas, como son las neuronas, ¿no? Que van creciendo. Las células del hígado son unas cosotas. Aunque al fin y al cabo el ovocito sigue siendo la célula más grande que hay en el cuerpo humano, pero sí, la célula crece porque el ovocito se parte en un montón. O sea, el ovocito hace esto, ¿no? Una vez que se ha fecundado, el cigoto se parte así, así, así. Ahí está. Después, ¿qué hace? Se parte así, 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 así. Ahí está creciendo, ¿qué cosa? Solamente en números, ¿sí o no? Ahí está haciendo full hiperplasia. Luego, ¿qué hace? Luego hace así. Luego hace así. Ahí está. Y luego, ¿qué hace? Cada una de las células empieza a crecer ahora sí. Y ahora sí arranca la hipertrofia. Ahí está. Y así vamos creciendo nosotros. Vamos dando un crecimiento más organizado, depende de la etapa, pero al fin y al cabo, en nuestra vida, en ciclo vital completo, hablamos de todos. Muy bien. Claro, perfecto. Hiperplasia es la reproducción en seres unicelulares. Claro que sí, pero entonces ya no se le llamaría hiperplasia, se le llamaría solamente reproducción. Solamente reproducción, porque la hiperplasia tiene que ver con el crecimiento. Nosotros, por ejemplo, crecemos por hiperplasia. Los pluricelulares, ¿no? Este es en el caso típico de unicelulares, y ambos juntos van a ser de pluricelulares. Pluricelulares. Todos van a crecer en tamaño, sí, pues porque las células todas tienen que crecer. Pero algunas van a aumentar el número, sí, las que son pluricelulares, pues claro que sí. Ya está. Listo. Terminamos crecimiento, rapidito más. Crecimiento en unicelulares, ahí está. Aumenta el tamaño de la célula. Muy bien. Y tenemos crecimiento en pluri. Aumenta el número de células o también el tamaño. Ambos, ya, ambos. Entonces ahí tenemos el crecimiento de organismos. ¿Ya? Eso de hipertrofia y hiperplasia lo restringes, porfa, a crecimiento. Ya está. ¿Alguna duda hasta acá? No, muchachos, porfa, los que me ponían interrogacioncita, me han dejado con la duda. Me han dejado con la duda. ¿No hay dudas? Ya está. Bueno, ya, listo, entonces avanzamos. ¿Hiperplasia igual reproducción? No, como le digo, no es lo mismo. Hiperplasia está relacionado con crecimiento. Ya, listo. Vamos por acá. Adaptaciones. Y bueno, acá tenemos que hacer la distinción. Y esta parte va a ser nueva pues para todos. ¿Ya? Vamos a encontrar dos tipos de adaptaciones. Enfócate ahí. Dos tipos de adaptaciones. Una adaptación que la voy a llamar fisiológica y otra adaptación que la voy a llamar adaptación evolutiva. ¿Ya? Dos adaptaciones. Una fisiológica y una evolutiva. La adaptación evolutiva es aquella que tiene camino de evolución. ¿No? Usualmente se le conoce más como evolución. Por eso a veces se mezclan los términos mucho. Pero tienen diferencias bastante marcadas. ¿Entiendes? Una adaptación fisiológica como algo que va a servirte solamente a ti. Que te adaptas a tu medio, a largo plazo obviamente, pero a ti, como individuo. La adaptación evolutiva es una adaptación que le va a servir a ti y a tus siguientes generaciones. Por ejemplo, si te hablan del soroche, el soroche, ¿no? El sorochito, que es donde tú te vas a un lugar y pues sientes mal de altura, pero luego estás normal. Ah, pues te adaptaste. Entonces, ¿qué adaptación sería ahí? ¿Adaptación evolutiva o adaptación fisiológica? ¿Qué adaptación sería ahí? Adaptación fisiológica. Yo no, claro, es funcionamiento del cuerpo, nada más. Tú te adaptas a lo que encuentras en ese momento. Pero si tú, por ejemplo, te vas a vivir, no sé, a Brasil, toda tu vida, y luego la siguiente generación, hay recombinaciones por ahí genéticas, ya estamos hablando de que lo más probable es que tus bisnietos, tus tataranietos, ya te nazcan con un colorcito un poquito más oscurito. ¿No? Hay otros factores ahí que afectan también, pero estamos hablando de adaptación evolutiva, que no está tan bien dicho, porque hay otros factores extra en la evolución que estamos contando, pero es la idea, ¿no? Es la idea de generar eso. Al fin y al cabo, esto ya tú lo puedes pasar a la siguiente generación. No tira más como para la marca, pero bueno, vamos a ver qué encontramos acá. Por ejemplo, mira, comunicación. Hay unos mecanismos de comunicación en el caso de los animales. Ya te cuento cómo sucedió. Yo estaba, acá yo fui hace
3 años y medio creo que fue. Me había ido al bosque, estaba en Madre de Dios, un bosque enorme, grandazo ahí, con un profesor y 3 compañeros. Estábamos haciendo una investigación, no corre que estábamos revisando unos bichitos medio raros, unos como mariquitas, estábamos viéndolos ahí. Ya, la cuestión es que tenemos que mostrar, tenemos que estar despertados, bien metidos en el bosque, bien metidos adentro. Y ahí la forma de comunicación es totalmente distinta a la Lima que nosotros conocemos acá. O sea, yo de por sí ahorita, por el hecho de tener un micrófono de condensador, tengo que levantar mucho la voz. Y es posible que en mi casa me escuche. Y escucho, pues por allá están escuchando reggaetón, el pata del mototaxi. Estoy a 2 cuadras de la avenida, que en realidad usualmente no escucho bulla, pero a veces se vuelven locos el tráiler y te meten un claxon que llega hasta acá. Bueno, al fin y al cabo, y ahí el señor no se olvida de apagar su alarma de su carro, que está quemando la cabeza de ese rato con un rocón a su ventana ahorita. Bueno, al fin y al cabo la comunicación es distinta en esos medios. Por ejemplo, mira, una vez estamos caminando con mis compañeros y estábamos llegando caminando por ahí por el bosquecito y el profesor nos agarra el hombro y nos detiene. Y nosotros, el profesor nos había dicho, si hago algo así, si ves algo extraño, tú intenta fijarte en lo que hago. Si yo te agarro el hombro y te detengo y yo me quedo quieto, tú también quédate quieto. No saltes, ni siquiera se te ocurra asustarte. Entonces, primero teníamos que ir con cero nervios, ¿no? Porque esa persona que le toca, ¡ay! Gritas y salta, no, nada que ver. Iba a morirse en ese lugar. Entonces nos agarra el hombro y nos quedamos ahí, y despacito volteamos la cabeza para ver qué estaba haciendo, porque el profesor estaba ahí atrás tomando fotos. Nos vemos ahí, y el profesor con su cabeza apunta con su mirada y nos apunta a un árbol arriba. Y ahí arriba vemos a un mono, un monazo, ¿eh? Monazo, más o menos cuánto, pe. 1 metro y medio, ¿será, pe? Monazo, un monazo. Grandazo, chapado así. Y que nos estaba mirando así, mostrándonos sus colmillazos ahí. Un monazo. Dije, la F. Y lo miramos al profesor, pero ya no queríamos ver al mono, lo habíamos visto y ya no lo estábamos mirando. Y el profesor sí lo quedó mirando, porque después nos dijo que no hay que quitarle la vista, porque si le quitamos la vista, puede sentir en mejor capacidad de atacar, ¿ya? Entonces, sí, somos Team Kong acá, somos Team Kong. Este, entonces, y el profesor nos mira así y casi mueve la cabeza y nos hace ver a otro lado. Y vimos para el otro lado y ahí se escuchaba unas ramitas, pues vimos hacia ahí y vimos ahí caminando y había un montón de monitos que estaban yendo entre las ramas. Varias cosas, se notaban que eran monitas porque tenían su monito acá en su bracito. No todos se iban allá a segunda. Mentira. Ya, bueno, a ver quién le habrá captado el chiste. Bueno, ahí está. Entonces todos los monitos se iban ahí a otro lugar. Entonces el otro monito se había quedado ahí, pues, revisando y mirando que todos pasen adecuadamente. Y eso te digo porque justamente en ese lugar no hay esa comunicación tan directa, no hay esa comunicación hablada, sino hay una comunicación bien, bien limitada, ¿ya? ¿Y qué pasó luego? Después, al día siguiente que volvimos a salir, el profesor, desde aún más adentro todavía, hemos acampado, y más adentro todavía, el profesor se nos pierde. Estábamos los 13. Ay, ya vamos a morir, ya moriremos, pe. ¿Qué hacemos para morir rápido sin sufrir? Buscaremos a una serpiente, estábamos hablando despacito ahí, vamos a morir. Y estábamos caminando cerca de un río, ¿no? Pues, más o menos aledaño a un río. No, y acuérdate que no podemos estar gritando, ¡profesor! Porque el profesor se me viene toda la selva encima. Así que no podía hacer eso. Estábamos caminando bien bacán. Y entonces, y de la nada empieza a llegar un haz de luz a nuestros ojos. Dices, Dios, ¿eres tú de nuevo? Dios, soy yo de nuevo, ¿eres tú? Y empezamos a decir, Dios está aquí, tan cerca como él. Y ahí empezamos ahí hay algo nos está iluminando, ¿qué ha pasado? Y cruzando el río estaba el profesor y estaba con un espejito. Esos espejitos que siempre llevan. ¿Para qué habrá llevado espejo? Pero llevó el profesor el espejo. Y él con la luz que llegaba del eso, nos apuntaba a los ojos. Y con eso nos pasó la voz. Entonces nosotros volteamos
uy, está el profesor. Y porque el profesor, obviamente, estando allá, tampoco, ¡hey, chicos! Y estaba cruzando el río, pues, entonces no íbamos, no podíamos, no podía alcanzarnos ni a balas, no podía correr, pues. Entonces ahí nos avisó y volvimos. Entonces, profesor, qué bacán, qué inteligente, profe, para esa forma de comunicarse con nosotras, con nosotros. Entonces, después nos contó, profe, ¿sabes qué ha pasado? Nosotros conocemos, busca este animal, nos dijeron. Nos dieron para buscar este animal, les buscamos bibliografía ya llegando acá. Y buscamos este animalito que es un insectito que ya me olvidé su nombre, lo tengo por ahí anotado en un libro. Pero bueno, ¿cómo funciona este insectito? Y esta fue la guía del profesor, ¿ah? Escucha cómo esta fue la guía del profesor. Este animalito suele vivir en los árboles, a la mitad de los árboles, o sea, en lugares donde las hojas no están ni tan arriba ni está tan abajo, solamente en la mitad, en la parte del medio, donde llega un poco de sombra y también llega un poco de luz. Llega así un poco de sombra y un poco de luz. Entonces, este animalito, ¿qué es lo que hace? Las hembras van y se ubican al toque en la sombra. Acá estamos viendo acá, que se ubican al toque en la sombrita. Acá están las hembritas en la sombrita. Los machos, cuando van a venir, los machitos cuando van a venir acá a las hembras a reproducirse, este animalito se lleva a la hembra y se la lleva al sol. ¿Por qué se la lleva al sol y por qué se empieza a parear con ella en el sol? Porque si una hembra en pleno acto sexual, en pleno acto, la cópula que están haciendo los insectitos, empieza a liberar más sustancias químicas que atraen más a más machos. Entonces, el macho que está con la hembra en ese momento, él con sus alitas, porque los insectos tienen alitas, son hormiguitas que tienen así sus alitas, con las alitas, con la luz, empiezan a mandar señales para todos lados. Así como el profesor con su espejo empieza a mandar señales así. Entonces los insectos van llegando y empiezan a ver esas luces y dicen, no, está ocupado, está ocupado. Provecho, le dice, y se va y se busca a otra hembrita. Entonces hay un mecanismo de comunicación, cosa que ya no hay una competencia por la hembra, cosa que ya se ve una buena reproducción, cosa que a esta especie le permite sobrevivir, haber aprendido esa forma de conducta, una adaptación conductual. ¿Se entiende la idea? Vamos a seguir hablando sonceras. Veo que hay alguien que sí está hablando sonceras de hace rato. De hace rato. Ya, bueno, entonces avanzamos ahora sí. Ese es lo malo, ¿no? Que hay gente que es media seca de cerebro, que no le podemos hablar de un tipo de acto natural como es la reproducción y empieza a llevarlo por el lado morboso, ¿no? O sea, es medio estúpido esa parte de algunas personas, infantil, llevarlo, o sea, la reproducción, llevarlo a un lado morboso. Es demasiado tonto, ya es, no sé, parece que tuvieran 5 años, 6 años, ¿no? O sea, bueno, vamos a dejarlo ahí de otro lado. Bueno, ya está. Bueno, entonces volvamos acá a otro ejemplo de adaptación. Por ejemplo, la válvula espiral. Pasa que jóvenes, que usualmente los animales somos carnívoros. Los animales somos usualmente carnívoros. Hay unos que son herbívoros y los conocemos que son los consumidores primarios, pero algunos de ellos son muy carnívoros y en este caso estamos viendo que mientras más carnívoro seas, significa que vas a digerir más o vas a tener que digerir menos. Cuando eres más carnívoro, ¿tu sistema digestivo va a tener que ser más largo o más corto? Jóvenes, una pregunta. Cuando tú eres carnívoro, ¿tu sistema digestivo va a tener que ser más largo o más corto? Más largo. Obviamente, cuando eres carnívoro, el alimento está más compactado, significa que va a tener un sistema digestivo más largo que va a tener que hacer todo el proceso de digestión. Un proceso bastante largo. El problema está, jóvenes, que tener un sistema digestivo largo en un cuerpo pequeño, porque la idea no es tener un cuerpo largo, si tienes un cuerpo largo significa que vas a tener más energía, ¿no? La idea es compactarlo. Pero tener un cuerpo pequeño y un sistema digestivo largo está bien, sí, algunos pueden tenerlo, por ejemplo, nosotros sí podemos tener eso, pero hay algunos animales que no les gusta eso porque no dependen de eso. Por ejemplo, uno de ellos es el tiburón. El tiburón no puede tener intestinos tan largos como los tenemos nosotros. ¿Por qué no puede tener eso? Pues porque el tiburón necesita tener una forma más hidrodinámica, más alargada, en forma así de misilito, parece un misil, y no solamente él, no solamente su cuerpo, sino las partes internas también tienen que ser esa forma de misil, así, larguito y así compactadito, cosa que eso le permite nadar más rápido, porque es su característica, el nadar muy, pero muy rápido.
Entonces, a él no le conviene tener un intestino largo. ¿Cuál ha sido su adaptación, en este caso fisiológica? Nosotros, en vez de tener un intestino bastante largo como el nuestro, que tenemos así ramificado por todos lados, caso de ellos, tienen su intestino, en este caso su estómago, acá así, normal, cortito, pero acá han desarrollado una membrana. ¿Qué va a ser así? A esta membrana se le conoce como la válvula espiral. Tienen esto, esto sí. ¿Y qué va a pasar con esto? Ah, ya, pues el alimento, a la hora de entrar, a la hora de llegar al alimento, en vez de irse, si fuera pues así normal, entraría y pasaría así de largo, el alimento tiene que hacer esto. Uy, así el alimento. Y se queda más tiempo acá. Pero la estructura del cuerpo sigue siendo así como un torpedito, así como esto que está acá. La válvula espiral de los tiburones que le permite no alargar partes, pero sí generar secciones que le permite que el tránsito intestinal sea más lento, o sea, más largo, y eso pues le permite nadar rápido, ¿no? En este caso. Claro, nosotros tenemos un intestino bastante largo por la dieta carnívora que tenemos, ¿no? Una dieta carnívora bien marcada desde bastante tiempo. Entonces, bueno, pero no tanto como otros animales, porque nosotros acuérdate que comemos cocido, ¿no? Ya vamos perdiendo poquito a poquito, pero vamos utilizando más energía, de todos modos, ¿no? Pensar gasta un montón de energía, así que por eso no se acorta tanto. Hay sus pros y sus contras. Bien, ahí tenemos la válvula espiral en el tiburoncito. Otra más. Las semillas, usualmente tú conocías que las semillas son el mecanismo de las plantas para poder diseminar su reproducción, ¿no? O sea, que un polinizador se lo lleve de un lugar a otro, un animalito que coma frutas se lleve la semilla que está dentro y la deje en otro lado. Pero pasa que no todas las plantas tienen fruto. ¿Qué pasa con las plantas que no tienen fruto? ¿Cómo lo hacen? Usualmente las plantas que no tienen fruto son altas. No siempre, pero la gran mayoría de plantas que no tienen fruto son altas. Y al ser altas, ellas arriba, en la parte más alta, van a desarrollar esos conitos que van a tener muchas escamas. Las escamas se van a desprender y a su semilla le va a salir una ala. Esa pequeña alita. ¿Y eso qué le va a permitir? Que cuando venga un aire fuerte, como están arriba, la propia semilla se vaya de un lugar a otro. Va de un lugar a otro sin necesidad de haber generado algún tipo de dependencia con algún animal, ¿no? O sea, las plantas con fruto son más dependientes, sí, porque las plantas con fruto dependen del animal que vaya a comer el fruto y lleve su semilla a otro lado. Pero en este caso estamos hablando de una planta sin fruto. Así que tiene, ¿no? Claro que sí. Viene el viento y la semilla se traslada. Claro que sí. Eso le permite diseminarse. Acuérdate que todo ser vivo intenta el ácido nucleico, llenar el planeta. Vamos, seguimos acá. Y por último, la aleta homocerca y la aleta heterocerca. Cuando vamos a ver peces de peña, entiéndase la peña como las rocas, o sea, más pegado Sí, me está saliendo la alerta de que se está entrecortando. No me spamen, por favor, eso sí, no me spamen. No me spamen, porfa. No me spamen, no me spamen, no me spamen. Ya está, listo, ya se está arreglando, ya se está arreglando. Si me sale la alerta, claro que lo voy a repetir, no te preocupes, si lo voy a repetir. No me spamen, por favor. Esperamos que se arregle, esperamos que se arregle, esperamos que se arregle. Chac, chac. Ya está, listo. Entonces, la aleta de la peña, como te había dicho, hay peces que son de aguas normales, aguas profundas, ¿no? Pueden nadar libremente. Hay peces que son de peña. El problema de ser un pez de peña es que siempre vas a vivir al lado de las rocas y en las rocas llegan las olas. Y si llegan las olas, y si van a llegar las olas, esas olas te van a revolcar. Y si tú quieres volver al agua, vas a tener que aletear con mucha más fuerza. ¿Eso qué hace? Que los peces de peña, su aleta, su pedúnculo caudal, ¿entiendes el pedúnculo caudal? Esto de acá, a ver, mira acá. Está. Esta es la aletita, ya la aletita del pescadito. Esto de acá es el pedúnculo caudal. Jóvenes, si tengo que aletear más fuerte, ¿el pedúnculo caudal tiene que ser más grueso o más delgado? Si tengo que aletear más fuerte, ¿el pedúnculo caudal tiene que ser más grueso o más delgado? Más grueso para que el aleteo sea mucho más vigoroso, ¿sí o no?
cosa que viene agua, está que te lleva las olas, y le metes ahí un aletazo, muy grueso, normal. Entonces vas aleteando. Esto le permite a esos animales de peña vivir en ese lugar, pero hay animales que no viven ahí porque justamente su aleta, su pedúnculo caudal es más delgado. Por ejemplo, ¿quiénes? Los tiburones que ya hemos mencionado. Acá tenemos el tiburoncito que tiene su pedúnculo bien delgadito, pero ¿qué le permitiría esto? Tener una mejor dirección. Esto ya no le va a servir para aletear, para nadar. Su cuerpo le sirve para nadar, para aletear, pero acá le sirve para darle dirección. Mientras que esto sí le va a servir para nadar. Vemos que la misma estructura va cambiando y va adaptándose dependiendo del medio donde se encuentre. ¿Se entendió, jóvenes, adaptación? Así a grosso modo. Exacto, Rafael, esa es la idea. Un tiburón no le gusta andar mucho por la costa, porque cuando está por acá, él no tiene la fuerza suficiente para volver a su sitio, porque su aleta es bien delgadita, exacto, su pedúnculo caudal es bien delgadito. Es bien complicado. Todo está a la luz de la evolución. Claro que sí. Muy bien. Listo. Ya está. Las semillas, ¿sabes? Sobre las semillas, a las semillas le sale acá una pequeña alita. O sea, la semilla es suficiente para que crezca, pero la misma planta le ha puesto acá una estructura, así como una escamita, que le permite que cuando venga el aire, pueda levantarla, porque su semilla es bien liviana. Entonces la lleva y es ligerito, y ya pues permite que se vaya de un lugar a otro. Y además la planta es alta, entonces puede ir más lejos. Con eso va supliendo un poco al menos la necesidad de poblar todo un ambiente, ¿no? No caer en el mismo sitio. Porque, jóvenes, ¿qué pasaría si la semilla cayera en el mismo sitio donde está la planta anterior? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos. ¿Qué pasaría si la semilla cae en el mismo sitio donde estaba la planta anterior? Exacto, pues claro que sí, bien, Elvis. Compiten. Y tú no vas a formar a alguien que va a competir contigo, no es la idea. Van a pelear por los nutrientes, van a pelear por el espacio, van a pelear por la forma de cómo intentar capturar el sol, ¿no? Entonces, no le conviene. ¿Sabe qué? Vaya por allá, vaya por allá. Muy bien. Listo. Eso es. Se ahogan entre ellas, claro, intentan ahogarse. Bueno, sí, entre comillas, sí, intentan ahogarse entre ellas. Muy bien. Ya está, avanzamos. Acá hablamos del metabolismo y el metabolismo pues es una serie de reacciones químicas donde una reacción va a suceder a otra. Dice acá que tenemos que el metabolismo son todas las reacciones químicas. Hay de dos tipos, ya ponemos por acá que tengo espacio, el metabolismo, ¿ya? Una reacción y repito porque se me ha ido la hora al toque. Una molécula grande, convertirla en moléculas pequeñas. Ahí está. Y la otra reacción, el otro tipo de reacción, moléculas pequeñas, convertirlos en una molécula grande. Jóvenes, una pregunta, ¿cuál necesita energía? ¿A o B? ¿Cuál requiere energía para que suceda? ¿A o B? Bueno, claro, en realidad ambos, pero hay uno que utiliza más, pues, ¿no? Por el hecho de que no es fácil unir cosas. Acuérdate que unirlos significa generar enlaces, y los enlaces son los que tienen energía. Entonces, por ende, acá yo necesito meter energía, acá. Y acá, ¿qué estoy haciendo? Libero energía. Esto es como la digestión. La digestión, ¿tú qué haces? Rompes moléculas grandes, almidón, proteínas, carne, lo que sea, lo conviertes en moléculas pequeñas y ¿qué obtienes acá? La energía, pues, ¿no? La energía. Cuando tú rompes, sacas energía. En este caso vendría a ser este de acá, la energía tiene que entrar y en el otro, en el A, la energía tiene que salir. A grosso modo, al A lo voy a llamar catabolismo, catabolismo, y al B lo voy a llamar anabolismo, anabolismo.
Ya, ahí tenemos esas. Muy bien. Borramos acá para ver qué más hay por acá. Acá está. Acá te lo dejo, ¿no? La degradación, anabolismo y catabolismo. Y esta creo que puedes identificarlo al toque. Mira, acá. Mira. Molécula grande, rompo y esa bola amarilla significa energía. Entonces este de acá, ¿qué es? Ana o cata. Este de acá, ¿qué es? Ana o cata. Si estoy rompiendo. Ana o cata, ¿qué es esto? Perfecto, ahí te digo la degradación, muy bien. Acá el anabolismo creo que lo entiendes, mira, ahí está para que los dos los compares, ¿ya? Está fácil de entender esta cosa, mira, ahí está. Ahí está. Son las reacciones químicas que pueden hacer un ser vivo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Listo, nada más. Y acá te pongo los ejemplos, pues. Este de acá, este es un proceso, mira. Entra glucosa y sale CO2 y agua. ¿Qué es esto? Ana o cata. Entra glucosa y sale CO2 y agua. Entra glucosa y sale CO2 y agua. ¿Qué es? Ana o cata. Claro, porque la glucosa es C6H2, CO6, una molécula enorme. Y el CO2, pues CO2, ¿no? CO2 y agua es H2O. No hay problema. Esto de acá es cata, porque la glucosa es una cosota. Y acá en la fotosíntesis, pues al revés, ¿no? Entonces la fotosíntesis es Ana, ¿no? La fotosíntesis es Ana. Ahí está, listo. Reproducción, vamos a tener una clase de reproducción larga, completa, donde vamos a hablar de reproducción sexual, de reproducción asexual, ¿no? Cada uno de ellos. Ya hablaremos más adelante de ellos a detalle. Pero ¿qué diferencia tienes que notar? Primero, de reproducción asexual. ¿Genera o no genera variabilidad? De reproducción asexual. ¿Genera o no genera variabilidad? Asexual, 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 asexual. La reproducción asexual. Son clones, no son exactamente idénticos, son exactamente idénticos y pues esto no genera variabilidad, mientras que la reproducción sexual eh, sí genera variabilidad, ¿no? Ahí tenemos la fecundación con óvulos, con gametos. Ya, ahí está nuestra reproducción. Ahora, te comento algo, y esto ya es algo para pues, subirle para los chicos que ya han llevado ese tema, para darle un poquito más. Preguntita, jóvenes, ¿la reproducción sexual puede darse un solo individuo, sí o no? O sea, un solo individuo puede hacer reproducción sexual, ¿sí o no? ¿Habría algún caso donde se dé la reproducción sexual con un individuo solamente? Y si hay, dígame cuál. Sí hay. Ahora búscalo. ¿Cuál es? Bien, Gilmer, esa es. Bien, Gilmer. Bien, Sebastián. Bien, bien. Las plantas. Las plantas no tienen pistilo y no tienen estambres al mismo tiempo, algunas de ellas. Sí, se pueden autofecundar. Hay variabilidad. Claro que sí, perfecto. Muy bien, Gilmer, perdón si me equivoco en pronunciar, pero sí lo pueden hacer sin ningún problema. Y es muy general en ellos, en ellos es muy cotidiano. Ahora, hay un animal que siempre vive solo y que él se fecunda a sí mismo. ¿Quién es? Hay un animal que vive solo. ¿Quién es aquel que vive solo y también puede hacer esta vaina? ¿La estrella vive solo? No. La estrella hace asexual. Estoy hablando de sexual, sexual, sexual. El caracol tiene una particularidad. Luego hablamos del caracol. Hay un animal que vive solo. ¿Quién vive solo? Vamos, dígame, ¿quién vive solo? Solo, 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 solo. No, no es el caracol. El caracol hablamos luego. Solo. ¿Quién vive solo y puede ser eso? La solitaria, pues muchachos, la solitaria. La tenia. ¿El caballito vive solo? ¿Cómo va a ser el caballito? Entonces,
¿Qué pasa con la solitaria? ¿Qué pasa con la solitaria? ¿Qué pasa con la tenia? Ella es autofecunda, pues. Ella es hermafrodita. La tenía, no, ya sé que la tenías, la perdiste, pero estoy hablando no de la tenía, la tenia, la tenia. Usted la tilde. Claro, ella puede autofecundar a sí misma. Ella, la tenia, no te olvides, que la tenia va a tener en cada segmento de su cuerpo, ya tiene bastantes segmentitos, en cada segmento acá tiene un pene y tiene una vagina. Un pene y una vagina. Un pene y una vagina. Un pene y una vagina, así en cada segmento. Entonces ella cuando quiere reproducirse, ¿qué hace? Pues se pone así en U. Cuando se pone en U, se autofecunda ella misma. Sin ningún problema. Ahorita van a salir los morbosos, seguro ya. Ay, sí, yo también soy medio raro, soy enfermo, que son algunos por ahí. Ya está. ¿Se entiende esa idea? Ya está. Entonces tenemos la reproducción, ya sabes que va entre ellos. Igual, la reproducción sexual utiliza gametos, ¿no? Gametos, óvulos, espermatozoides, eso. La reproducción asexual, pues no, esa no. ¿Ya? Listo. Ya está. Ya está. Hablamos de la homeostasis, ya estamos ya a 10 minutos de acabar, 5 minutos cada uno de esos. La homeostasis se caracteriza por la captación, la respuesta, una respuesta, pero que te deje en estados óptimos. Una respuesta interna que te va a dejar en estado óptimo. No solamente responder ante un estímulo, sino que te deje en un estado óptimo. Por ejemplo, tenemos acá la regulación de la temperatura dada por el hipotálamo. Este es el hipotálamo. El hipotálamo libera hormonitas, neurotransmisores, que va a permitir que llegues al equilibrio. Él regula la temperatura, el ritmo cardíaco. Cada vez que te hablen de hipotálamo, tú tienes que pensar en homeostasis, ¿ya? Hipotálamo, homeostasis. El hipotálamo intenta de que te mantengas en la homeostasis, todo lo que sea el equilibrio, la digestión, todo eso, ¿ya? Listo, por ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, el sudor, ¿no? Tienes calor, empiezas a sudar, sudas. Y ese sudor, pues te permite regular tu temperatura, refrescarte un poquito. Y ese refrescar, pues estás ahora en mejor equilibrio, en mejor estado, ¿no? Estamos hablando de un buen equilibrio. Muy bien, otra opción más. Por ejemplo, los riñones. ¿Qué pasa con los riñones? Los riñones son aquellos que van a formar orina, pues, pero también van a servir como filtro de agua, como equilibrio hídrico. ¿Por qué? Porque la sangre, toda la sangre va a pasar por los riñones. Y cuando vaya a pasar por los riñones seleccionan, tienen ahí unas células que van a censar la cantidad de agua que hay. Ellos ven, ya, hay poquita agua. No, entonces no puedo orinar mucho. ¿Por qué no? Porque si orinas mucho, pues significa que vas a perder más agua y la presión va a seguir bajando, ¿no? Y se va a morir. No, voy a orinar poquito. Y si tienes la presión alta, bota agua sin miedo nomás. Entonces ella ahí sí ya no se regula. Entonces los riñones mantienen el balance hídrico, mantienen la presión, también ayudan. No solamente es eso, pero ayudan mucho a regular la presión del organismo. Los riñoncitos, ¿ya? Muy bien. Por acá, otro más. Páncreas. ¿Qué hormonas libera el páncreas? ¿Te acuerdas? ¿Qué hormonas libera el páncreas? Dos hormonitas libera. Una es la insulina, perfecto, y otra, una es la insulina, muy bien. ¿Y la otra cuál sería la otra hormona que libera también el páncreas? Va a liberar una hormona que se va a llamar el glucagón, ¿ya? El glucagón, que es una hormona antagónica a la insulina. Jóvenes, la insulina, claro, muy bien, Johnny, perfecto. La insulina es una hormona que agarra la glucosa y hace que baje la concentración en tu sangre. Lo mete por ahí. ¿Ya? La glucosa pues, lo baja, niveles en la sangre. Y el glucagón es una hormona que hace lo contrario, que agarra la glucosa que tienes escondido y la mete en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienes baja azúcar en sangre, allá se activa el glucagón, te aumenta. Tienes mucho azúcar en sangre, se activa la insulina, te lo baja. Se libera más glucagón, más insulina, y así se van regulando, poquito a poquito, menos, y ahí están las dos hormonitas bien reguladas, ¿no? Bien reguladas en cada uno de estos organismos, ¿no? Así que ahí tenemos a la insulina y el glucagón. Muy bien googleado. Ya está.
La sangre distribuye el calor en el cuerpo. Sí, porque la sangre va a ser un órgano bien importante para la regulación de la temperatura. Por ejemplo, cuando tienes algún tipo de herida, cuando tienes algún tipo de lesión, por ejemplo, si tu páncreas libera mucho glucagón, no es tanto de que libere mucho glucagón, el glucagón se libera en menos cantidades. El que puede fallar es la insulina. El glucagón usualmente no falla porque es bien poquito, es más regulable. La insulina sí hay que liberarla más en cantidades. O sea, cada gramo de glucagón equivale a más o menos 50 gramos de insulina que se libera. Así que no tengo mucho error en la producción de glucagón. En insulina sí puedo fallar. Mientras más sea, más probabilidad de error está ahí también. ¿Ya? La sangre distribuye calor, claro, como les había dicho. Cuando tienes una herida, ¿qué le pasa a tu herida? Pues se pone rojo, ¿no? Se pone rojo, se hincha, ¿no? Y se pone caliente. Vamos, ¿por qué se pone rojo? ¿Por qué se hincha? ¿Y por qué se pone caliente? Las heriditas, las lesiones. Usualmente, ¿por qué? Pues por la sangre, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué se pone rojo? Pues porque la sangre es roja, pues está llegando ahí la sangre. ¿Por qué se pone caliente? Porque la sangre es caliente, pues, ¿no? La sangre es caliente. ¿Y por qué se hincha? Ah, ya, esa sí es otra. Porque la sangre ha llegado ahí como loca, pero no ha venido por fastidiar, sino solo que la sangre está transportando a los glóbulos blancos que han detectado, por el cuerpo ha detectado una lesión, algún tipo de dolor por ahí, y todo tu cuerpo dice, ya, manda ahí una patrulla ahí para que revise qué es lo que están haciendo. Y los glóbulos blancos vienen, por la sangre, frenan en seco y salen ahí los glóbulos blancos. Y ya son un manchón, pe. Y una vez que viene un manchón de policías, ¿qué hacen? A ver, jóvenes, en tu barrio, una vez que llegan policías, ¿qué es lo que pasa? Al toque. ¿Qué es lo primero, lo más rápido que sale? Antes que llegue la prensa incluso. Tu vecina, ¿qué es lo que hace la vecina? Vamos, vamos, dime, ¿qué es lo que hace la vecina cuando llega la policía? Tú de repente huyes, pero tu vecina, ¿qué es lo que hace? Justo le da ganas de barrer en ese momento afuera. Uy, ay, ay. Y levanta así como suricata la cabeza. Está mirando a ver qué es lo que está pasando ahí. Y ahí está mirando a ver el chisme. Entonces salen un montón y se llena más. Cada vez que hay un tipo de lesión, cada vez que hay un tipo de error, todas las células se acumulan ahí, se aglomeran y eso genera el hinchazón, pues, ¿no? Entonces eso genera ahí, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos pues las contracciones de los músculos que generan el calor y ese calor va a distribuirse en la sangre, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Regulación de temperatura, regulación del agua y regulación de niveles de azúcar. Muy bien, característica que le permite la autorregulación del individuo y así mantener la estabilidad. Ahí tenemos bastantes ejemplos de homeostasis, ¿no? Va a entrevistar todavía la señora, ¿no? Y cuando hablamos de la última característica, la organización compleja tiene que ver con los niveles, no son 3 niveles, esa tablita ya es más lectura que otra cosa, porque acá tienes que recordar algunas cosas. Sí, es básicamente el temario que vamos a darle, ¿no? Atómico, molecular, macromolecular, supramolecular, organolar. La próxima semana tenemos que ver esto hasta acá, la mitad. Después la otra semana vemos estos dos acá a la mitad. Después la siguiente semana vemos esto de acá. Y luego la siguiente vemos célula. Así que me puede ayudar con esto, ¿no? Y me puede ayudar con la tablita para hacer el temario. ¿Ya? Átomos, pues, son los bioelementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, sodio, cloro, calcio. Ese de ahí. Molecular, agua, glucosa, aminoácidos, CO2, cualquier molécula que se te ocurra. Macromoléculas ya son más grandes, ¿no? Almidón, proteína, ADN, ARN. Supramoléculas tenemos a los virus, cromosomas, ribosomas, nucleolos y organelos, cloroplasto, núcleo, mitocondria, esa gente de ahí. Ahí está la membrana también. Bueno, y acá están los ejemplos de cada uno de ellos. No te olvides que esto es nivel subatómico, ¿no? Subatómico. Acá es subatómico. Vamos acá a este nivel de acá, niveles bióticos. Ya los niveles bióticos es más sencillo, pues, ¿no? Los niveles bióticos tú sí ya conoces que tenemos célula, conjunto de célula, tejido, conjunto de tejido, órgano, conjunto de órgano, sistema, conjunto de sistema, individuo. Y ahí termina tu secuencia y aplaudes luego, ¿no? Ya está. Entonces ahí tenemos distintos ejemplos de qué encontramos en cada uno de ellos. Ahí está. Células, ¿no? Células, neuronas, óvulo, bacteria, muy bien. Tejidos, epitelial, xilema, floema. Órganos como la hoja, como el cerebro, como la raíz, como el riñón. Sistemas como el sistema nervioso, sistema circulatorio, renal,
individuo, pues el humano, una pulga, una bacteria. Ahí tenemos todo esto, ¿ya? Como sistemas. Y muy bien, y por último, niveles ecológicos. Poblaciones, acá sí hacemos la aclaración porque esto ya con ustedes en esta parte del intermedio sí vamos a llegar a ecología. Ecología te voy a secuestrar una semana, ¿ya? Ecología es un montón. Entonces eso sí vamos a hacer domingo, todo, nos vamos a amanecer haciendo ecología como locos. ¿Ya? Cuando lleguemos, ahí estamos hablando pues de para cuando te vacunes más o menos, por ahí. Y hablamos de la población que va a ser la bandada. A ver, tenemos individuos de la misma especie, ¿ya? De la misma especie. Individuos de la misma especie. Cuando hablamos de comunidad, van a ser individuos de diferentes especies. Diferentes especies. Diferentes especies. Ya está. Listo. Cuando hablamos de ecosistema, ya hablamos de las diferentes especies que son pues, la comunidad en realidad, más su medio ambiente. Más el medio ambiente. Y entiéndase como el medio ambiente como todos los factores abióticos tipo agua, tipo oxígeno, tipo nutrientes, tipo salinidad, tipo incidencia de luz, radiación, longitud de onda, energía, calor, lo como quieras verlo que son factores abióticos, ¿no? Cuando hablamos de biosfera, hablamos el espacio donde va a ocurrir el ecosistema, o sea, solamente el medio ambiente y los factores en común que puedan tener. Y la ecosfera es el planeta, pues todos los ecosistemas, eh, todos los ecosistemas del planeta juntos. Ahí está. Ahí tenemos los ejemplos. Borramos acá. Población, pues acá están las avecitas, el mamutcito chiquitito que quería volar. Tenemos la comunidad, pues full especie solamente. El ecosistema sí hablamos de otras cosas, no solamente acá hay full especie, mira, full especies. ¿Ya? Y acá tenemos al ecosistema, ¿no? Tenemos agua, tenemos roca, tenemos luz, todo eso. La biosfera, pues, es un lugar donde va a ocurrir el ecosistema, ¿no? Donde va a ocurrir los seres vivos. Acá un ambiente bien bonito, hidrosfera, litosfera. Y la ecosfera son todos los ecosistemas del planeta juntos, terminando la sesión del día de hoy. Nada más, jóvenes. Conmigo será hasta la próxima sesión. Si tienes alguna duda, háganlo ahora. Katia, ya. Porfa, ¿tienen dudas? Háganlas ahora. Háganlas ahora. Si no tienen dudas, damos por concluida la sesión del día de hoy. Se abre tu examen en 3, 2, 1. Nada más, entonces.